Mis noches en el pequeño hospital eran solitarias, sumergidas en un silencio espeluznante que solo era interrumpido por el suave zumbido de las máquinas y el eco lejano de mis propios pasos. Como celador nocturno, me había acostumbrado a la oscuridad que abrazaba los pasillos, pero siempre había algo inquietante en el aire, algo que se negaba a ser ignorado. El hospital estaba en sus últimos días. Habían anunciado que cerrarían sus puertas en cuanto los últimos pacientes se dieran de alta o fallecieran. Mis noches consistían en recorrer las habitaciones semivacías, asegurándome de que todo estuviera en orden y que los pacientes descansaran en paz. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, pasé por la habitación más alejada. Allí, en una cama pequeña y desgastada, yacía una niña llamada Susan. Había tenido un accidente terrible y había estado en coma durante meses. Sus padres habían fallecido en el mismo accidente y ahora Susan era la única superviviente de su familia. Me detuve junto a su cama, observando su frágil figura. A pesar de su condición, su rostro transmitía una paz inusual. Comencé a visitarla regularmente durante mis rondas, charlando con ella, contándole historias y manteniendo su soledad a raya. Con el tiempo, Susan y yo nos hicimos amigos, y aunque nunca respondía a mis palabras, sus ojos brillaban con gratitud. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Susan seguía siendo la única paciente en el hospital, y yo su único confidente. Hablábamos de sus padres, de la vida que una vez conoció y de los sueños que tenía para su futuro. Me esforzaba por hacerla sonreír y en esos momentos sentía que mi trabajo tenía un propósito más allá de las tareas rutinarias. Pero entonces, una noche, todo cambió. Entré en la habitación de Susan como de costumbre, pero su cama estaba vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a su alrededor, buscando alguna señal de su paradero. Mis pasos resonaban en el suelo frío mientras recorría los pasillos, llamando su nombre en voz baja, pero no obtenía respuesta. Finalmente, encontré al anciano que había sido el último paciente en el hospital. Yacía en su cama, en silencio y en paz, pero la ausencia de Susan me llenaba de inquietud. De la enfermera y marqué el número de mi superior. Necesitaba informar sobre la situación. Cuando respondieron al otro lado de la línea, expliqué la situación con urgencia. Le dije que aún quedaba una paciente, una niña llamada Susan. Hubo un silencio prolongado en el teléfono antes de que mi superior respondiera con desconcierto. Nunca ha habido una niña llamada Susan en ese hospital, dijo con una voz insegura. En el accidente que mencionaste, no hubo supervivientes. Mi corazón se hundió en mi pecho mientras la realidad de sus palabras se hundía en mí como un cuchillo helado. ¿Cómo era posible que durante meses hubiera estado cuidando y hablando con alguien que nunca existió? Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono y me dirigía hacia la habitación vacía de Susan. La cama estaba tan fría como la realidad que había sido oculta ante mis ojos. Las luces del hospital se atenuaron, como si el edificio mismo lamentara la pérdida de su último ocupante. Mis pasos resonaron huecos en los pasillos mientras me enfrentaba a la verdad aterradora. Susan nunca había estado allí. Su presencia era un enigma que nunca resolvería. El hospital finalmente cerró sus puertas. Mi trabajo como celador nocturno llegó a su fin. Pero la historia de Susan, la ilusión de su existencia, me persiguió mucho después de abandonar esos sombríos pasillos. La realidad y la fantasía se entrelazaron de una manera que nunca pude comprender por completo. Y mientras la última puerta se cerraba tras de mí, Susan permaneció en algún lugar, en alguna dimensión desconocida, burlando a la muerte